Bienvenidos a Ciclismo Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Ensenada, la tierra de Isaac del Toro, anunció que le va a construir una estatua de más de 3 metros de altura, en un espacio público emblemático de la ciudad. Y para entender por qué esto es tan poco común, hay que empezar por el principio, por el mural que llegó primero, apenas unos días después de que Isaac bajara del podio en París. Hoy vamos a repasar 3 cosas. ¿Cómo nació el mural que ya recibe a todo el que entra a Ensenada? Los detalles de la estatua que el municipio está preparando ahora mismo. ¿Y por qué este tipo de homenaje, reservado casi siempre para leyendas retiradas o figuras históricas, se está construyendo para alguien que todavía tiene toda su carrera por delante? Quédate hasta el final para esa última parte. Antes de arrancar, si esto te interesa, dale like, suscríbete y activa la campanita. En este canal, cubrimos tanto lo que pasa en la carretera como lo que pasa en la tierra que lo vio nacer. Así que si te quedas por aquí, no te vas a perder ninguna de las dos historias. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El mural apareció apenas unos días después de que Isaac terminara tercero en el Tour de Francia, en el nodo vial de El Sauzal de Rodríguez, sobre la carretera que conecta Ensenada con Tijuana, el mismo camino que recorren miles de personas cada día, camino al trabajo, camino a casa. Mide 110 metros cuadrados, y el artista urbano detrás de la obra reconoció públicamente que hasta ese tamaño se le hacía chico para la grandeza de lo que el joven ensenadense estaba consiguiendo. Sus propias palabras fueron que, a través del ayuntamiento, ya se estaban gestionando los protocolos para posiblemente traer al propio Isaac a firmar el mural en persona. La imagen elegida no fue cualquiera. Retrata a Isaac junto a Tadej Pogačar, en el instante exacto en el que ambos cruzan juntos la meta de París, celebrando con la tradicional seña de los cuernos, una de las postales más recordadas de todo el Tour de este año. La misma imagen que resume, en un solo cuadro, tanto el logro individual de Isaac como la relación que construyó con el mejor corredor del mundo durante toda la temporada. El proceso de pintarlo se documentó públicamente casi día a día, primero al 50% de avance, después terminado por completo hacia finales de julio. Desde entonces se convirtió en un punto de encuentro real para vecinos y visitantes, que llegan a tomarse fotos frente al rostro de Isaac pintado en gran formato, con su semblante sereno e incansable, portando el maillot blanco de mejor corredor joven de la Grande Boucle. No es exagerado decir que ese tramo de carretera, que durante años fue solo un paso más entre dos ciudades, hoy tiene una identidad propia gracias a esa pared. Y en la inauguración, el propio Isaac no se quedó callado. Dijo que era un honor enorme ver reflejado su esfuerzo en un lugar que frecuenta desde que empezó en este deporte, y expresó su deseo de que ese espacio sirviera de inspiración para las nuevas generaciones de ciclistas que sueñan con salir de Ensenada a competir contra los mejores del mundo. Una frase que, viniendo de alguien que hizo exactamente eso hace apenas unos años, pesa distinto. Autoridades municipales y representantes de la Federación Mexicana de Ciclismo estuvieron presentes en el acto protocolario de develación, destacando el valor simbólico de la pieza para toda la juventud bajacaliforniana, no solamente para quienes ya siguen el ciclismo de cerca. ¿Ya habías visto el mural de Isaac en fotos o en redes? ¿O es la primera vez que te enteras de que existe? Déjamelo en los comentarios. Y antes de pasar a la estatua, vale la pena recordar de dónde salió todo esto. Isaac comenzó su formación deportiva desde muy joven en Baja California, antes de dar el salto a Europa, siendo apenas un adolescente. Su talento lo llevó a convertirse en el primer mexicano en ganar el Tour del Avenir, la carrera más importante del mundo para corredores sub-23, y desde ahí se consolidó como una de las grandes promesas del ciclismo de ruta a nivel mundial hasta llegar a este Tour de Francia que le cambió la vida. Es esa misma trayectoria, nacido y formado en Ensenada, sin Academia Europea de por medio en sus primeros años, la que hace que la ciudad sienta este logro como propio de una forma particularmente intensa. No es solo un mexicano haciendo historia, es literalmente un hijo de esa tierra específica, de esas calles específicas, el mismo que alguna vez entrenó en esos cerros que hoy llevan su nombre. Y ahora sí, llegamos al ecuador de este video, y aquí es donde quiero contarte lo que se está preparando ahora mismo, porque el mural resultó ser solo el primer paso. La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, confirmó que el municipio ya trabaja en un homenaje permanente adicional para Isaac, una escultura de más de 3 metros y 10 centímetros de altura,
que será instalada en un espacio público emblemático de la ciudad. Para que te des una idea de la escala, 3,10 metros es más del doble de la estatura de una persona promedio. El tipo de dimensión reservada normalmente para monumentos históricos, próceres nacionales o figuras que llevan generaciones enteras siendo parte de la identidad de una ciudad, no para un homenaje que se anuncia apenas semanas después del hecho que lo motiva. Según explicó la propia alcaldesa, la obra busca reconocer el impacto deportivo y social que ha generado el corredor de 22 años, que ha puesto el nombre de Ensenada y de México en lo más alto del ciclismo mundial. Y fue clara sobre la intención detrás del proyecto. Quiere que la estatua se convierta en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas, reconociendo la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia de un ciclista que salió de esa misma ciudad para llegar hasta la élite del pelotón mundial. Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro. El municipio, además, ya adelantó que la iniciativa se enmarca dentro de un reconocimiento más amplio al impacto que Isaac ha tenido no solo en el ciclismo, sino en la manera en que Ensenada se percibe a sí misma dentro del mapa deportivo internacional. La ciudad que, además del vino y el turismo, ahora también es la cuna de un corredor de talla mundial. Todavía no hay fecha de inauguración, ni se ha confirmado el espacio exacto donde se instalará, ni el nombre del escultor a cargo del proyecto. El anuncio, por ahora, es una declaración de intenciones del gobierno municipal, no una obra ya en construcción como sí lo está el mural. Este tipo de proyectos escultóricos de gran formato suelen tomar meses, a veces más de un año, entre el diseño, la aprobación de fondos públicos, la fabricación del molde y la instalación final en un espacio que tenga el peso simbólico adecuado. Pero el mensaje de fondo ya quedó claro. Ensenada no quiere un solo homenaje temporal, quiere una presencia permanente de Isaac en el paisaje urbano de la ciudad, algo que sobreviva incluso al paso de las modas y de las coberturas mediáticas del momento. ¿Crees que una estatua de más de 3 metros es el tipo de homenaje adecuado para un logro tan reciente? ¿O te parece que este tipo de reconocimientos deberían esperar a que un deportista cierre por completo su carrera? Déjamelo en los comentarios. Y aquí va mi lectura, marcada como opinión, pero con el contexto histórico de este tipo de homenajes para respaldarla. Las estatuas de deportistas, en la inmensa mayoría de los casos, se construyen después del retiro, o incluso después de la muerte del homenajeado. Son la forma en que una comunidad cierra el círculo completo de una carrera, cuando ya no queda ninguna duda sobre la dimensión real del legado que se está honrando. Piensa en los ejemplos más conocidos. Las estatuas de grandes futbolistas casi siempre llegan años después del último partido, muchas veces coincidiendo con un aniversario redondo o directamente tras el fallecimiento del homenajeado. Que Ensenada esté construyendo la suya con Isaac todavía compitiendo activamente, con apenas 22 años, en pleno ascenso, y con toda una década de carrera profesional por delante según su propio contrato con el UAE Team Emirates, es una decisión que rompe con esa costumbre de forma bastante llamativa. No es necesariamente un error. Hay comunidades que han hecho esto antes con resultados hermosos, sobre todo cuando el logro que se homenajea ya tiene un peso histórico incuestionable, independientemente de lo que pase después. Y el propio Isaac ya dejó claro en la inauguración del mural que entiende el valor simbólico de estos gestos para la gente joven de su tierra, pero sí es una apuesta arriesgada. Una estatua asume de alguna manera que ya sabemos cómo va a terminar esta historia, cuando en realidad Isaac todavía tiene años enteros de carrera por escribir, con el riesgo siempre presente de lesiones, de bajones de forma o simplemente del paso natural del tiempo sobre cualquier atleta de élite. Si dentro de 5 años su carrera diera un giro inesperado, esa estatua de 3 metros seguiría ahí, congelada en el momento exacto de este verano de 2026. Para bien o Y sin embargo, hay algo que hace que esta apuesta se sienta menos arriesgada de lo que parecería en cualquier otro caso. La combinación de edad, resultado y contexto que tiene Isaac ahora mismo es prácticamente irrepetible en la historia reciente del deporte mexicano. Primer mexicano en 113 años en subir al podio del Tour de Francia, contrato asegurado con el mejor equipo del mundo hasta 2031 y una trayectoria de progresión constante sin un solo año de retroceso desde que llegó a Europa siendo apenas un adolescente.
Incluso si su carrera tuviera altibajos en los próximos años, como le pasa a todos los deportistas de élite tarde o temprano, lo que ya consiguió este verano en Francia es, por sí solo, un capítulo tan grande de la historia del deporte mexicano que probablemente justifique el homenaje permanente, pase lo que pase después. El propio Raúl Alcalá, la leyenda que Isaac superó en las estadísticas, tardó casi 40 años en recibir el reconocimiento nacional que merecía, por haber sido, durante mucho tiempo, el único referente mexicano de este deporte. Ensenada, con la estatua, parece estar decidida a no repetir esa espera con Isaac. Y hay que sumar esto al resto de reacciones que ya hemos visto surgir en su tierra natal desde el podio de París. La demanda de bicicletas disparándose en tiendas de todo el país, cerros que ya están siendo renombrados en su honor, comparaciones directas con las leyendas más grandes del deporte mexicano que hemos repasado en videos anteriores de este canal. El mural y la futura estatua no son gestos aislados. Son parte de una misma ola de reconocimiento espontáneo y oficial que arrancó apenas Isaac bajó de la bicicleta en París, y que semanas después todavía no muestra señales de estar apagándose. Al contrario, cada semana que pasa parece sumar un capítulo nuevo, ya sea desde el gobierno municipal, desde la iniciativa privada o desde la propia gente que decide, por su cuenta, dejar constancia de lo que están presenciando. Y no sería raro que este anuncio de Ensenada empuje a otras ciudades o instituciones del país a plantearse gestos parecidos. El propio Instituto Nacional del Deporte, gobiernos estatales, incluso universidades con programas de ciclismo, tienen ahora un ejemplo concreto de cómo se ve un homenaje bien recibido por la afición. Algo visual, algo permanente, algo que la gente pueda visitar y fotografiar, no solo un comunicado de felicitación que se olvida en un par de días. Si la estatua de Ensenada termina siendo un éxito de convocatoria y de cariño popular, como todo parece indicar que va a ser, no sería sorprendente ver anuncios similares en otras partes del país en los próximos meses, aprovechando el mismo impulso de orgullo nacional que sigue creciendo alrededor de Isaac. ¿Crees que este tipo de homenajes en su ciudad natal van a inspirar a más niños de Ensenada a subirse a una bicicleta, tal como espera la propia alcaldesa? ¿O crees que el verdadero impacto en las nuevas generaciones depende más de la inversión real en infraestructura deportiva, pistas, entrenadores, becas, equipo, que de un mural o una estatua? Es una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad, porque los símbolos importan, pero no sustituyen la falta de recursos que el propio padre de Isaac ya denunció en entrevista, cuando contó que su hijo nunca recibió ayuda económica de ninguna oficina de gobierno durante sus años de formación. Ojalá esta ola de reconocimiento oficial no se quede solo en piedra y pintura, y termine también empujando algún tipo de programa concreto de apoyo a los siguientes talentos que, ahora mismo, están entrenando en algún cerro de Ensenada sin que nadie los esté mirando todavía. Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Empezamos con un mural pintado apenas días después de un podio histórico. Y terminamos con el anuncio de una estatua de más de 3 metros que todavía está en planos. Entre esos dos puntos hay una ciudad entera decidiendo, con toda intención, que el nombre de Isaac del Toro no va a ser solo un recuerdo pasajero de un verano espectacular, sino parte permanente del paisaje de Ensenada, para que las próximas generaciones de esa ciudad crezcan viendo su rostro en la calle, tal como él soñaba con llegar algún día a las montañas de Europa. Si la apuesta sale bien, y todo indica que va a salir bien, dentro de 20 o 30 años, algún niño de El Sausal va a pasar todos los días frente a esa estatua camino a la escuela, sin saber todavía que el hombre de bronce que ve ahí arriba una vez fue exactamente como él, un chavo de Ensenada, con una bicicleta y un sueño que en ese momento parecía imposible. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque en Ciclismo Sin Filtro vamos a seguir contándote cada paso de este homenaje, desde el mural hasta la estatua y todo lo que venga después. Sin filtros, como siempre.